Había una vez tres jóvenes cuyo valor y fe desafiaron al imperio más poderoso de su tiempo. Sus nombres eran Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ellos vivían en Babilonia, una tierra extranjera, bajo el reinado de Nabucodonosor, un rey que había conquistado a su pueblo y los había llevado cautivos, a pesar de estar lejos de su tierra. Estos tres jóvenes no olvidaron quién era su verdadero Dios. En un mundo que se inclinaba ante ídolos de oro, ellos permanecían firmes ante el Dios del cielo. Un día, el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua gigantesca hecha completamente de oro. Su brillo se extendía por kilómetros, y su altura era tan grande que se podía ver desde cualquier punto de la ciudad. Era símbolo de poder, de orgullo, de dominio absoluto, y el rey decretó que, al sonar los instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas debían postrarse y adorar la estatua. Quien no lo hiciera, sería arrojado de inmediato a un horno ardiente de fuego. La orden fue clara: nadie debía desafiar la autoridad del rey. Pero entre toda esa multitud dispuesta a inclinarse, hubo tres figuras que permanecieron de pie. Sadrac, Mesac y Abed-Nego no doblaron rodilla. No lo hicieron por desafío, sino por convicción. Sabían que arrodillarse ante una imagen era traicionar su fe. Era negar al Dios que los había sostenido incluso en cautiverio. Pronto, la noticia llegó a oídos del rey. «Oh rey, hay tres hombres que no te obedecen ni adoran tu estatua de oro», le dijeron los acusadores. Nabucodonosor, furioso, mandó traerlos de inmediato. Los miró con ira y les dio una última oportunidad. ¿Es verdad que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua? Si lo hacen ahora, vivirán. Pero si no, serán lanzados al horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Entonces los tres jóvenes respondieron con serenidad: no tenemos necesidad de responderte en esto. Nuestro Dios puede librarnos del fuego, y si no lo hace, aún así no serviremos a tus dioses. Las palabras de aquellos tres jóvenes resonaron como un trueno en el salón del trono. El orgullo del rey fue herido y su rostro cambió de expresión. Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, hasta que el aire alrededor vibraba con el calor. Los soldados más fuertes del ejército fueron designados para atar a los tres hombres y arrojarlos dentro del fuego. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron amarrados con sus mantos, turbantes y ropas y conducidos ante la multitud. Nadie se atrevía a mirar directamente el horno. Las llamas salían rugiendo como bestias furiosas. Los soldados, obedeciendo la orden, los arrojaron dentro, pero el calor era tan intenso que los mismos soldados cayeron muertos, consumidos por el fuego que debía destruir a los prisioneros. Entonces, el rey se levantó de su trono, observó el horno desde la distancia y frunció el ceño. Algo no tenía sentido. Se volvió hacia sus consejeros y exclamó sorprendido: ¿no arrojamos a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron: así es, oh rey. Nabucodonosor, temblando, dijo: pero yo veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no tienen daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. La multitud quedó en silencio. Dentro del horno, los tres jóvenes ya no estaban atados. Las llamas los rodeaban, pero no los tocaban. Había una paz sobrenatural en su rostro, y junto a ellos, una figura resplandeciente caminaba en medio del fuego. El horno, que debía ser su tumba, se había convertido en un testimonio del poder de Dios. El rey se acercó todo lo que pudo y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces los tres jóvenes salieron del horno lentamente. Sus pasos eran firmes, su mirada serena. Todos los gobernadores, capitanes y consejeros del rey se acercaron, incrédulos, para observarlos de cerca. No podían creer lo que veían. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni un solo cabello de sus cabezas se había chamuscado, sus ropas estaban intactas. Lo más sorprendente, ni siquiera olían a humo. Era un milagro evidente, imposible de negar. Nabucodonosor, estremecido, levantó su voz delante de todos y proclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro dios. Y decretó que cualquiera que hablara mal de ese dios sería castigado severamente, porque no hay otro dios que pueda librar de esta manera. El rey, maravillado, promovió a los tres jóvenes a cargos más altos dentro del reino. Lo que parecía una condena se transformó en exaltación. La fe que los llevó al fuego fue la misma que los sacó victoriosos. Esa noche, mientras Babilonia dormía, los tres hombres miraron al cielo y comprendieron una verdad eterna: no estaban solos en el horno. Dios no los libró antes del fuego, sino dentro del fuego. Su presencia no evitó la prueba, pero transformó el dolor en testimonio. A veces, las llamas no desaparecen, pero Dios camina contigo entre ellas. No promete ausencia de fuego, sino presencia en medio del fuego. Él no siempre apaga la tormenta, pero sí te da fuerzas para atravesarla. Y como con Sadrac, Mesac y Abed-Nego, su poder no solo te salva, también demuestra a los demás quién es el verdadero Dios que reina sobre todo. La historia de los tres jóvenes en el horno de fuego no es solo un relato antiguo, es una lección viva que atraviesa los siglos.
nos enseña que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. Ellos no dijeron, creemos porque sabemos que Dios nos salvará, dijeron, incluso si no lo hace, seguiremos confiando en Él. Esa es la fe que conmueve los cielos, la que no se rinde ante el miedo, ni se dobla ante la presión del mundo. El fuego representa las pruebas, las pérdidas, los momentos en los que todo parece desmoronarse. Tal vez hoy tú también estés en medio del horno, enfrentando enfermedad, rechazo, escasez o dolor, y quizás te preguntas dónde está Dios en medio de todo eso. Pero si observas con el corazón abierto, descubrirás que Él no te ha dejado. Él está ahí, caminando contigo entre las llamas, fortaleciéndote cuando ya no puedes más. El mismo Dios que estuvo con Sadrac, Mesac y Abed-Nego sigue siendo el mismo hoy. No ha cambiado. A veces permite el fuego para purificarte, no para destruirte. Las llamas que pensabas que te consumirían son las que están quemando tus cadenas. El dolor puede ser el escenario donde Dios revela su gloria. Y la prueba puede ser el lugar donde su presencia se hace más real que nunca. Recuerda esto, los tres jóvenes no estaban solos, y tú tampoco lo estás. Puede que el fuego arda a tu alrededor, pero no te dañará, porque Dios está contigo. La fe verdadera no se mide cuando todo está bien, sino cuando el fuego ruge y aún así eliges confiar. El horno ardiente fue el punto más oscuro para aquellos tres jóvenes, pero también el momento en que la gloria de Dios brilló con más fuerza. Así sucede en la vida, cuando las pruebas parecen insuperables. Es cuando Dios muestra su poder de una forma que el mundo no puede explicar. Sadrac, Mesac y Abed-Nego no buscaron fama ni reconocimiento, solo ser fieles. Pero su fidelidad cambió la historia de un imperio entero. Cuando el rey vio que ellos salieron ilesos, no solo reconoció el poder del Dios de Israel, sino que su corazón fue tocado. Esa es la fuerza del testimonio, cuando permaneces firme en medio del fuego. No solo Dios te libera, sino que otros ven su grandeza a través de ti. A veces, tu fe será el mensaje que otro necesita para creer. Las llamas no destruyeron a los tres jóvenes, sino que destruyeron sus ataduras. Ellos entraron atados, pero salieron libres. Así también, muchas veces Dios permite que entres en la prueba no para castigarte, sino para romper lo que te mantiene prisionero: el miedo, la duda, la dependencia, la falta de fe. El fuego revela lo que debe ser purificado, y cuando sales del horno, sales diferente. Ya no temes igual, ya no dudas igual, porque has visto a Dios caminar contigo en medio del fuego, y eso cambia para siempre la manera en que ves la vida. Las pruebas no son el fin, son el proceso en el que tu fe se vuelve inquebrantable. Así que, si hoy te encuentras frente a tu propio horno, no temas. Las llamas pueden ser intensas, pero dentro de ellas hay un Dios que nunca abandona. Él no promete evitar el fuego, pero sí promete caminar contigo dentro de él, hasta que el milagro ocurra. Al final, el mensaje eterno del horno de fuego es este: Dios no siempre apaga las llamas, pero siempre protege los suyos dentro de ellas. La fe no se demuestra cuando el fuego cesa, sino cuando aún arde y tú decides seguir creyendo. Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron del horno sin olor a humo porque el fuego no los definió su confianza en Dios. Muchos esperan que Dios los libre del fuego, pero la verdadera victoria ocurre cuando Él te sostiene en medio de él. Cuando el dolor no logra destruir tu esperanza, cuando la pérdida no apaga tu fe, cuando la oscuridad no logra apagar tu luz. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que el mundo no puede entender, la fe que brilla en medio del fuego. El Dios que caminó con ellos camina hoy contigo. Él está en el silencio, en la espera, en cada lágrima que derramas. Puede que no veas su mano, pero su presencia te rodea. Si hoy sientes que el horno está más caliente que nunca, recuerda, el milagro puede estar a punto de manifestarse. No te rindas, Dios no ha terminado contigo. Cuando las llamas se apagan y salgas del fuego, los demás verán que no solo sobreviviste, sino que saliste transformado. Tu fe inspirará a otros, como aquellos tres jóvenes inspiraron a todo un reino. Y cuando mires atrás, entenderás que las llamas que querían destruirte fueron las mismas que revelaron la gloria de Dios en tu vida, porque el fuego no fue tu final, sino el escenario donde Dios mostró que siempre camina contigo incluso en medio de las llamas.